Amigos, ¿cómo están? Amigos de Salud Total, es un placer de estar en esta ocasión con ustedes y muy contentos por tener acá la presencia del doctor Leopoldo Garbuk para tratar un tema muy importante acerca de las fracturas. Aquí precisamente tenemos una definición acerca de las fracturas y vamos a darles a ustedes a conocer. El esqueleto humano tiene el propósito, en el esqueleto humano el propósito de los huesos es dar rigidez en el cuerpo y servir de defensa a los órganos que están dentro de las cavidades. También protege la integridad de los nervios que bajan del sistema nervioso central en la porción periférica del cuerpo a donde se inician los movimientos de trabajo útil. Bueno, muchos de nosotros, por supuesto, no conocemos de las definiciones sobre este tema, pero precisamente tenemos aquí con el doctor Leopoldo Garbuk, especialista en ortopedia, quien va a tratar el tema de las fracturas. Doctor Leopoldo, un placer nuevamente tenerlo con usted y muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, díganos dónde está ubicado su consultorio y cómo las personas pueden ubicarlo a usted. Bueno, yo trabajo en el estado de Tennessee. Uno de los consultorios a donde trabajo está en el estado de Kentucky, porque estamos en una porción fronteriza del estado de Tennessee. El hospital donde trabajo es el Hospital de Comunidad de Jellicoe, que pertenece a el grupo AHS, que es el Grupo Hospitalario Adventista. Pues felicitaciones, doctor Leopoldo, por el trabajo muy importante que desarrolla a favor de la salud. Bueno, entremos al tema sobre las fracturas. Siempre nosotros, cuando estamos caminando, vemos a muchas personas que tienen muestra de que han sufrido una fractura. Entonces, si todos nosotros hemos sido propensos a una fractura o alguna vez nos hemos fracturado. Recuerdo que a los 3, 4 años yo estaba en un columpio y mi hermana se distrayó un poco, cayó al suelo y se fracturó mi brazo. No acuerdo, no tengo memoria todavía, pero sí creo que todos nosotros queremos evitar particularmente las fracturas. Pero díganos, ¿qué es una fractura, doctor Leopoldo? Bueno, una fractura, por definición, es la pérdida de continuidad de un hueso. Es sinónimo de quebradura, hueso roto, y en diferentes partes del mundo puede tener diferentes nombres. Pero una de las cosas más importantes acerca de las fracturas es que quien las sufre no lo va a olvidar nunca, porque duele muchísimo. Es un dolor difícil de olvidar. Es cierto, las fracturas son demasiadamente dolorosas, ¿no? Yo recuerdo que mi hermano en una ocasión estaba jugando básquet y precisamente el tablero se le cayó, o sea, se vino con el tablero y le partió la pierna. Y realmente fue algo demasiado doloroso y llevó mucho tiempo para su recuperación. Díganos, ¿todas las fracturas son iguales? Explícanos sobre eso, por favor. No, las fracturas se dividen en fracturas simples, fracturas cisalladas o cominutas, se pueden llamar también. Pueden ser lineales, pueden ser oblicuas, pueden estar alineadas o mal alineadas. Pueden ser fracturas cerradas o pueden ser fracturas expuestas o abiertas. Doctor, todo ese de nosotros, si nosotros no entendemos muchas bien esas definiciones de los que usted acaba de comentarlos, pero queremos que nos los explique detalladamente. Y más aún, la especialidad suya es ortopedia, entonces queremos que nos relacione precisamente qué representa la ortopedia como definición y las consecuencias trágicas de estos nombres que usted acaba de mencionarlas. Bueno, vamos primero a la ortopedia. Bien. La ortopedia es una palabra moderna que se lanzó hacia el pasado y buscó palabras en las lenguas, los idiomas que fueron la madre del idioma castellano. El griego nos dio la palabra ortopedia. Significa, viene de ortos, que es recto, o bueno, o bien. Exacto. Entonces, paidion, que es niño. Lo extraño es que la ortopedia no siempre ocurre en niños. Ocurre en seres humanos de todas las edades. Pero, básicamente,
cuando se dio inicio a este nombre, la preocupación más grande que existía era los niños que tenían malformaciones esqueléticas, como la escoliosis, por ejemplo. Cuando la tuberculosis columnar era sumamente popular. De allí, de esa porción de la historia, es de donde nació el nombre ortopedia. En cuanto a las fracturas, los nombres de las fracturas, una fractura simple es una que tiene un solo trazo. Es decir, puede ser transverso, que es horizontal, puede ser vertical o lineal, puede ser oblicuo, y dependiendo de el tipo de fractura que sea, o impacto, entonces así también es la derivación, la clase de problema que se crea. Puede también ser una fractura cizallada o cominuta. Tiene varios pedacitos y tiende a ser menos estable que la mayoría de las fracturas simples, exceptuando, por supuesto, las fracturas que son oblicuas. Esas tienden a resbalar sobre el plano oblicuo. También son muy inestables. Puede haber también una fractura que tiene simplemente una línea que es vertical. Las fracturas alineadas son aquellas que aun cuando existe la fractura, aun cuando existe la pérdida de continuidad en el cascarón del hueso, el hueso no se ha separado, ya sea porque el periósteo, que es la capa que cubre y rodea y alimenta al hueso, no se ha separado y no ha permitido que los pedacitos de hueso se vayan de un lado a otro. Una fractura mal alineada es aquella en que el periósteo no alcanzó a sostener las orillas del hueso en su sitio y entonces un pedazo está acá y el otro está acá. Una fractura cerrada es aquella fractura que no alcanzó penetrar el tejido blando y la piel que los rodea. Una fractura expuesta es aquella que logró penetrar la piel y salir a la superficie. A veces se encuentra a un paciente que en un accidente de automóviles, en que uno de los huesos de su cuerpo está fuera de la ropa, completamente fuera de la ropa. Dependiendo del tipo de fractura, así también es la severidad del accidente que lo ocasionó. Entonces también puede haber entre las fracturas expuestas distintos grados de seriedad. Una fractura, por ejemplo, que es expuesta porque una bala penetró la piel y chocó con el hueso y lo rompió, es muy diferente a la de el damnificado que se cayó de un tercer piso y los huesos de los miembros inferiores salieron por todo lado y se clavaron en la tierra del jardín donde cayó. Precisamente, perdona que va con lo que acaba de decir. En Perú hace semanas atrás, un albañil que trabajaba sin protección en el cuarto piso cayó de pie al pavimento y afortunadamente no se lastimó el cerebro o no se lastimó, como decían los médicos, allá en la columna vertebral, pero prácticamente los huesos estaban molidos. ¿Qué tratamiento hay para ese tipo de accidentes? Desafortunadamente, un accidente de esa índole, en que una persona cae sobre sus pies, pone un traumatismo tremendo sobre los huesos de la planta del pie, especialmente sobre el calcañar. Y la razón por la que los médicos estaban preocupados por la columna es porque es extraño, es raro ver una persona con un calcañar fracturado que no tenga fractura de la columna lumbar
o a veces aún conmoción cerebral por la sacudida que recibe el cuerpo al frenar repentinamente. Son leyes de física. Y al molerse los huesos del pie, al fracturarse en forma comminuta, compresiva, los huesos que forman la planta del pie, es harto difícil que estos pacientes vuelvan a las actividades que tenían antes de la fractura. Yo he visto en mi práctica, a lo largo de los años, varias fracturas de calcañar y todas han terminado con secuelas a largo plazo que han sido muy, muy malas. Los pacientes han tenido, inclusive los que trabajaban de pie o trabajaban caminando, han tenido que cambiar de vocación para poder hacer algo que se puede hacer sentado o hacer algo que se puede hacer con movimientos cortos, movimientos temporeros. Es una fractura, la fractura del calcañar es una fractura que cambia todo el resto de la vida. Sí. Es demasiado importante conservar los huesos, es demasiado importante tener el esqueleto completo, ¿no? Realmente. Y díganos, todos estos tratamientos, digamos, a raíz del tipo de fractura que ha habido, del impacto que ha habido en los huesos, también queremos hablar sobre cómo evitar esto y cómo fortalecer los huesos, o qué tiene que ver la alimentación también. Pero ¿el tratamiento para estas fracturas son los mismos? ¿Cómo es la diferencia entre una y otra, por favor? Dependiendo del tipo de fractura, así será el tratamiento. Decimos en Latinoamérica, como es el niño, así es el juguete. Una fractura, por ejemplo, bien alineada, incompleta, en un niño pequeño, puede requerir simplemente un tratamiento de inmovilización muy sencilla. O, en algunos casos, en el adulto, puede requerir lo que llamamos como abandono benévolo. Simplemente no hacer nada con la fractura, simplemente advertirle a la persona que debe de tener cuidado con el uso de ese miembro en particular, especialmente cuando no se trate de un miembro portador de peso, porque las extremidades superiores en realidad no tienen necesidad de portar peso. Las extremidades inferiores, si es que vamos a caminar, sí. Así que dependiendo de dónde sea la fractura, qué tipo de fractura, puede ser desde una inmovilización con una sencilla férula hasta un enyesado, o una reducción abierta con fijación interna de la fractura. Todo depende del tipo de fractura que sea. En el caso de una fractura expuesta de la tibia, que haya ocurrido en la equitación o en el charreo que se hace en México, por ejemplo, cuando ha habido exposición del hueso en un ambiente que es eminentemente infeccioso, ahí requerirá intervención quirúrgica inmediata casi para lavar la herida, limpiar el tejido blando que no sea viable y hacer alguna forma de inmovilización del hueso y permitir que comience la curación de los tejidos blandos que rodean como un sobre o un tubo el hueso roto. Entonces, más adelante, puede hacerse alguna operación diferente para hacer la fijación definitiva. En el pasado se acostumbraba, en algunos casos de menor implicación en fracturas expuestas, una bota enyesada, que se dejaba en su sitio por semanas, por meses, hasta que Estamos hablando de hace cuánto tiempo atrás. 20, 30 años. Entonces, cuando se quitaba la bota, el olor no era muy bonito, pero la lesión de tejido blando había tenido tiempo de sanar.
había tenido tiempo de curarse y entonces no más quedaba en el tejido blando una cicatriz. Tratados en esta forma, muchos de nuestros antepasados acababan con un hueso más corto que el otro, o con una pierna que les obligaba a caminar con un paso alterado. O un cojeo. Sí, cojeando. Y hoy día puede hacerse de manera que queden los huesos del mismo largo, queden las dos piernas casi iguales, aunque siempre habrá un tratamiento post-fractura, en el cual hay que hacer ejercicios, hay que lograr nuevamente el movimiento de las articulaciones distales y proximales a la fractura. ¿Se refiere a estos tratamientos luego de extraerse el yeso o los aparatos que son inmóviles? Los inmovilizadores, sí. ¿Ya? Correcto. Porque mientras una extremidad se encuentra inmóvil, algo terrible está pasando con los músculos. Estos músculos se están deteriorando porque la falta de uso hace génesis a una deterioración de la capa muscular. Y entonces es necesario nuevamente hacer ejercicios para que estos ejercicios ayuden a devolver a la extremidad la utilidad que tenía. Hay otra cosa que pasa, especialmente en las extremidades inferiores. La sangre sale del corazón por las arterias, va a todos los ámbitos del cuerpo. Cuando llega a la punta de los dedos del pie, tiene que regresar. Y entre más alta la persona, más largo el viaje. Más trabajo del corazón. Correcto. Entonces, los músculos de la pantorrilla, los músculos del muslo, sirven hasta cierto punto como bomba. Cuando se contraen y se relajan, están apretando las venas y la forma como caminamos hace que los músculos se compriman desde distal a proximal. Entonces, eso sirve como bombeo, de manera que la sangre no se queda emposada abajo en las piernas. Cuando tenemos la pierna de una férula enyesada o en una bota enyesada, esos músculos no están trabajando, porque están puestos en vacación obligada. Entonces, es necesario que la persona que tiene esa bota enyesada, que tiene esa férula enyesada, esté apretando dentro de la bota, dentro de la férula, hasta donde le permita el dolor de la extremidad que está fracturada, para que esos músculos no pierdan la costumbre de bombear y de ayudarle al cuerpo a poder subir la sangre por la escalera que tiene que subir. El tratamiento luego de o post yeso es demasiado importante entonces. Es sumamente ¿Qué recomendaciones importante. debe tener la persona para poder recuperarse completamente de una fractura luego que ya el hueso se ha retirado? Cuando las radiografías nos dicen que es permisible remover el yeso, removemos el yeso, pero entonces empieza el trabajo del terapista físico. El fisioterapista es aquel o aquella persona que va a supervisar los ejercicios que van a ayudarle a la persona damnificada, a la víctima, a volver a conseguir el uso normal o casi normal de la musculatura de la extremidad dañada. Cuando se quita el yeso, no siempre, especialmente en una extremidad inferior, no siempre se puede empezar a caminar inmediatamente. Por eso se usan los artículos de defensa, como las muletas, el andador, otras cosas así. Pero bajo la dirección del terapista, esta persona va a volver a empezar a utilizar esa extremidad. Y cuando se llega el momento,
entonces queda completamente libre para poder utilizar la extremidad sin ayuda alguna. Doctor, díganos, ¿qué podemos hacer para evitar fracturas? Muchas veces consideramos que los huesos están débiles o hay que tener que fortalecerlos, o eso depende de la alimentación, o qué debemos de comer, o qué debemos de tomar, etcétera, etcétera. Pero particularmente, ¿qué hay que hacer para evitar fracturas? Hay muchas situaciones en las que uno puede fracturarse un hueso, está caminando, se puede resbalar. En los tiempos de nieve uno puede tranquilamente resbalarse y romperse o quebrarse un hueso. Pero particularmente, ¿qué hay que hacer para evitar fracturas casi no necesarias? Bien, ese es un tema, por supuesto, amplísimo. Pero vamos a tocarlo aquí de pasón, en una forma muy somera. Primero que nada, una vida que conste de ejercicios físicos bien controlados, bien regulares, no rigurosos en extremo, no violentos en extremo, puede hacerse. La dieta es sumamente importante. ¿Quiere decir que antes de pasar la dieta, que el ejercicio físico fortalece los huesos? Sí. Aquella persona que no está caminando, que no está, digamos, haciendo algún tipo de ejercicio físico, ¿se está debilitando sus huesos? Cuando los astronautas regresan de sus viajes prolongados que hacen al espacio, donde no tienen peso, fíjese usted que están en una condición que los hace muy propensos a las fracturas. Tienen que hacer ejercicios nuevamente. Una vez que regresan a la gravedad. Una persona que está encamada por mucho tiempo, se debilitan los huesos. Existe una cosa que los radiólogos llaman osteopenia por desuso, que donde los huesos se van desapareciendo en la radiografía por simple desuso. Y entonces hay que hacer ejercicio. Quiere decir que debe haber un hábito diario normal de ejercicio para fortalecer a cualquier edad. A cualquier edad. Por ejemplo, una persona que tiene 70, 80 años o 60 años en adelante piensa que los ejercicios son muy exigentes o peligrosos, pues se pueden crear un hueso, o etcétera. Evitan el ejercicio. ¿Está bien que ellos lo hagan así? No, es al revés. Es al revés. Acuérdese que lo que no se usa se pierde. Y el hueso es lo mismo. La dieta. Hay quienes creen que tenemos que tener cantidades enormes de calcio para hacer dieta, para hacer huesos. Sí, es cierto. ¿Ya? Pero mi pregunta, ¿de dónde obtiene la vaca el calcio que le pone a la leche? Me imagino que el pasto que come. Del pasto que come, las verduras que comemos, nos dan una fuente. El problema es que tenemos que comer en esa forma en la edad de la adolescencia y la niñez, cuando estamos en periodo formativo. Doctor, hay mucha promoción, por ejemplo, al consumo de la leche animal, como puede ser de la vaca o las cabras. Diga usted, ¿beneficia realmente el consumo de la leche animal para fortalecer los huesos? Bien. Si usted nota entre los otros mamíferos de los vertebrados, ellos dejan de tomar leche cuando pasan a tomar su dieta completa. ¿Qué quiere decir? Usted no ve un ternero o una vaca adulta amamantando de otra vaca. Ya. Ellos obtienen su alimento de la dieta vegetal que tienen. Otra cosa que se puede hacer para evitar las fracturas es en el ámbito donde vivimos, en la casa donde vivimos, mantener los pasillos limpios y libres de obstrucciones. El cable que tenemos que pasar de la conexión de la pared a la televisora no debía de pasar por el medio donde está caminando la gente. Los juguetes de Juanito no deben de quedar donde abuela puede tropezarse con ellos. Y ocurre que en los baños hay accidentes o fracturas con mayor frecuencia. Correcto, por los pisos mojados. Tenemos que tener mucho cuidado, estar muy alertas
a nuestro entorno, porque en el entorno puede estar la seguridad o puede estar el peligro, por ejemplo, fuera de la casa. Acá en los Estados Unidos, pues es diferente. Uno limpia alrededor de la casa, no hay pasto alto, sabemos qué agujeros se pusieron en el jardín. En cambio, si vivimos fuera, en un rancho, también hay que tener esos mismos, agarrar el machete muy de vez en cuando y darle la vuelta a la casa y asegurarnos de que el entorno de la casa esté libre, esté limpio. Doctor, díganos una dieta balanceada para tener buenos huesos. Debe contener lo que yo llamo la dieta del Génesis, la dieta que Dios le dio al hombre. Verduras, nueces, frutas, algunos sustitutos, porque hoy día los alimentos que se consiguen no tienen toda la alimentación. Le hemos sacado a la tierra mucha comida y le hemos puesto muy poco. Pero tampoco hay que irse al otro extremo. Si comemos una dieta bien balanceada como se aconseja, nosotros sabemos que podemos obtener la fortaleza necesaria para evitar una fractura. Bien, quiere decir que tanto en los ejercicios constituyen algo muy importante para la buena conservación de los huesos y la dieta también. Otra forma de evitar un accidente es utilizar los dispositivos de seguridad. Por ejemplo, en el automóvil, el cinturón. En la motocicleta, el casco. Es cierto. Mantener la velocidad y mantenernos siempre alerta a nuestro entorno. Usted no ve, por ejemplo, un mono en la selva, caminando muy orondo por ahí, sin fijarse en lo que está pasando. Ellos siempre están alerta. Nosotros también en las carreteras, en las calles de las ciudades, tenemos que mantener alerta. Bien, doctor Leopoldo Garbuk, encantados de haber estado con usted, de haber recibido estos consejos tan importantes. Y a ustedes, amigos, esperamos que haya sido provecho y que Dios los bendiga enormemente. Hasta luego.